Muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia tan puntual. En esta oportunidad de conversatorios de nutrición cardiorrenal, vamos a conversar sobre la lectura del etiquetado nutricional y cómo podemos elegir las cosas más saludables. Entonces, damos la bienvenida a nuestras dos expositoras, Laura Bustamante y Andrea Muñoz, quienes hoy día nos van a dar un poco más de esta información. Este conversatorio tiene por objetivo que conversemos, por lo tanto, después de las presentaciones o durante las presentaciones nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat o abiertamente después de la presentación abrir sus cámaras y sus micrófonos y poder conversar con nosotros y a ir saliendo como de las dudas que vayan teniendo, ¿ya? Así que bienvenidos a todos, bienvenidas Andrea y Laura. Gracias, Maca. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. El tema de hoy es lectura de etiquetado nutricional. Entonces, en primera instancia, tenemos que conocer qué es el etiquetado nutricional, ¿ya? Y a grandes rasgos, el etiquetado nos entrega una información relevante, ¿ya? Al momento de poder seleccionar nuestros alimentos. Este siempre se va a encontrar visible en el envase, ya sea de manera como eh, impresa directamente en la carátula del envase o también puede estar adherida. Y estas características hay que conocer que van a estar dadas por el país en el cual esté comercializado este alimento y en nuestro caso es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Ahora, ¿por qué debemos aprender a leer el etiquetado nutricional? En primera instancia, porque es súper importante conocer qué estamos consumiendo, poder identificar cuál es la calidad de estos alimentos, ver también su nivel de procesamiento y también para poder cuidar nuestra salud. Por ejemplo, podemos tener quizás alguna alergia alimentaria, entonces ahí en el etiquetado podemos identificar la presencia o ausencia de estos compuestos que son alérgenos, alguna intolerancia y por supuesto cuando tenemos ciertas patologías como diabetes o la enfermedad renal crónica, hipertensión, hay ciertos nutrientes o compuestos que debemos tratar de evitar. Y finalmente esto nos va a permitir poder tomar una decisión de una manera informada y también más consciente. Bueno, primero que todo saludarlos. Muchas gracias por participar un mes más en nuestras actividades. Y continuando con la presentación, bueno, ¿qué podemos encontrar en el etiquetado nutricional? Vamos a encontrar un rotulado general que va a estar regida por la ley 20.606. Esta ley fue publicada el 6 de julio del 2012 y ¿qué es lo que hace? Obliga a las empresas de alimentos a que expongan en estos envases, ¿cierto? O en la caja del alimento el nombre, el contenido neto, la razón social, el país de origen, ¿cierto? El número de lote, de producción. Pero a nosotros como consumidores, ¿qué es lo que realmente en qué debemos fijarnos? Primero que todo, en la fecha de vencimiento, ¿ya? No queremos consumir un alimento vencido, ¿cierto? Tenemos que evitar las intoxicaciones alimentarias. Segundo, las instrucciones de almacenamiento, porque todos los alimentos se almacenan de manera distinta, y esto lo dice el alimento. Va a decir, por ejemplo, mantener en un ambiente seco, ¿ya? O mantener refrigerado, o mantener en un ambiente fresco, ¿ya? Tenemos que leer eso para que el alimento esté en condiciones ideales, ¿ya? Y el listado de ingredientes, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquitito más en profundidad. ¿Ya? Este listado de ingredientes es una lista, ¿cierto? Donde salen ingredientes y aditivos. Ya salen todos los ingredientes y todos los aditivos que componen el alimento. ¿Ya? Esto es súper importante, ya esta segunda parte, porque están ordenados de mayor a menor composición. Entonces, por ejemplo, si vemos una galleta, ¿cierto? En donde el primer ingrediente, ¿cierto? Que sale es azúcar, o sea, esa galleta va a tener incluso más azúcar que harina, por ejemplo, ¿ya? Así que va ordenado de más a menos. ¿Qué más? Tienen que salir ahí expuestos los alimentos que son alérgenos, ¿ya? Tiene que salir ahí expuesto si el alimento tiene huevo, por ejemplo, pescados, crustáceos, soya, ¿ya? Gluten y también sulfitos. Ya hay gente que es alérgica a este compuesto y
mayor a cierta cantidad de sulfitos, tiene que salir ahí expreso. ¿Y cómo va a salir expreso, cierto? Va a decir, contiene huevos, por ejemplo, ¿ya? O va a decir, puede contener trazas de huevo. O va a decir, está elaborado en líneas que también procesan un huevo. ¿Ya? Y otra cosa que nos sale acá, pero no es menos importante, es que se considera un alimento ultraprocesado cuando en sus ingredientes hay más de 5. ¿Ya? Más de 5 ingredientes, entonces es un alimento ultraprocesado, el cual va a dejar de aportar beneficios reales para la salud. ¿Ya? Esto es súper difícil en realidad llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, porque eh, bueno, generalmente uno consume alimentos que tienen más ingredientes, pero ya sabiendo que este es como el límite, ¿cierto? 5 ingredientes, la idea es que contemos los ingredientes de nuestros alimentos que más nos gustan, ¿cierto? Y si nuestros alimentos envasados tienen 15, 20 ingredientes, o sea, definitivamente ese alimento no va a aportar cosas buenas para nosotros. Ya, otra parte de este etiquetado nutricional, aparte del rotulado general, es el rotulado nutricional. Y acá vamos a encontrar algunos componentes que son obligatorios, ya, para los productores de alimentos, como por ejemplo la declaración de estos sellos altos en, que son todos estos sellos negritos que hace un tiempo están siendo impresos en las etiquetas de los alimentos. Y también vamos a encontrar la información nutricional o declaración de nutrientes, que es esta información que nos muestra como el aporte nutritivo como cuantitativamente de los alimentos. Y por otro lado, vamos a tener los componentes que son opcionales de incorporar en este etiquetado nutricional. Y aquí se encuentran las propiedades saludables que son mensajes que asocian una cualidad o, claro, una cualidad nutritiva del alimento con alguna asociación o algún efecto en la salud, ¿ya? De las personas. Y por otro lado también tenemos las propiedades nutricionales, y eso es un ingrediente o un nutriente que se destaca en estos alimentos. Por ejemplo, en esta leche se destaca que es buena fuente de calcio. Entonces ese sería como el nutriente destacado. Ahora, ya entrando un poquito más en detalle de este rotulado nutricional, vamos a encontrar la declaración de nutrientes, ya que es esta información que se encuentra acá. Y aquí, ¿qué podemos identificar? ¿Ya? Este ejemplo es extraído de la información nutricional de este alimento, que es un sucedáneo de mayonesa a base de alimentos de origen vegetal. Y, por ejemplo, siempre va a estar incorporada la porción recomendada, ¿ya? Tanto en medida casera, como en este caso es una cucharada, ya supera. Y también esta va a estar identificada como en gramos o en ml, dependiendo de las características del producto. Y también vamos a encontrar, en cuanto a porciones, cuántas porciones encontramos en total en el envase que vamos a adquirir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta mayonesa alcanzaría para 29 porciones recomendadas, ¿ya? O sea, una cucharada. ¿Qué otras cosas o qué otra información vamos a encontrar? El aporte, por ejemplo, calórico, de proteínas, de grasas, de fibra, de sodio, por cada 100 ml o 100 gramos del producto, ¿ya? Y por otro lado vamos a encontrar por porción, ¿ya? Del producto. Entonces, aquí, si yo consumo una cucharada de esta mayonesa, voy a estar incorporando a mi alimentación 57 calorías, 6,1 gramos de grasa, y así sucesivamente, ¿ya? Algo importante a destacar que en Chile, ya el reglamento sanitario de los alimentos obliga a todas las empresas señalar, por ejemplo, el contenido de sodio de los alimentos, ya. Entonces, en todos los etiquetados que nosotros veamos en los alimentos que adquirimos en el mercado, van a tener señalado o identificado el aporte de sodio, ya por 100 gramos, ml o por porción, pero no así el potasio y el fósforo, que también es un nutriente crítico dentro del contexto de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración y vamos a hablar un poquito más en detalle respecto a esto a continuación. Bueno, dentro de la ya mencionada ley 20.606 está la declaración de los sellos, ¿cierto? Estos stickers negros, ¿cierto?
que se ha ido haciendo por etapas. Ya esta ley se ha ido haciendo por etapas. ¿Ya? Actualmente ya estamos en la tercera etapa, ya la tercera etapa empezó a regir desde el 27 de junio, como dice ahí, del 2019. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si un alimento tiene 275 calorías o más por cada 100 gramos de producto, tiene que ir con ese sticker negro, ese sello alto en calorías. Si el alimento tiene 400 miligramos de sodio o más por cada 100 gramos de producto, tiene que ir con el sticker, ¿cierto?, de alto en sodio. Si el alimento sólido, todo esto es para alimentos sólidos, ya tiene más de 10 gramos de azúcar, por cada 100 gramos de producto va con el sticker alto en azúcar. Y si tiene más de 4 gramos por cada 100 gramos de producto de grasa saturada, debe ir ahí con el logo alto en grasa saturada. Ya son distintos los límites en alimentos líquidos, ¿ya? Entonces, para los alimentos líquidos, si tiene 75 calorías cada 100 ml, va con el logo alto en calorías. Si tiene 100 miligramos cada 100 ml de sodio, va con el sticker alto en sodio. Si tiene 5 gramos o más de azúcar, va con el sticker, ¿cierto? Y si tiene 3 gramos o más de grasa saturada, va también con ese sello de alto en grasa saturada, ¿ya? Entonces, estos vendrían a ser los límites, ¿cierto? Los límites máximos de estos minerales y de estos nutrientes. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto? Estas propiedades nutricionales van a ser estos mensajes que se destaca una característica del alimento y que se relaciona con algún nutriente, vitamina o mineral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos estos choritos que dicen aquí que son, ¿cierto?, bajos en sodio, lo destacan, ¿ya? Realmente son bajos en sodio, pero ellos lo destacan así en grande. Ya acá tenemos un jamón, ¿cierto?, que vendría a tener poca grasa, entonces extra magro. Y estos frutos secos, ¿cierto?, que los destacan ahí, buena fuente de fibra. Ahora, ¿en qué debemos fijarnos en el etiquetado si tenemos enfermedad renal crónica? Entre otros factores, aquí quisimos destacar algunos nutrientes que son más críticos, como por ejemplo el aporte de sodio, los fosfatos, el potasio y el azúcar, ¿ya? Entonces, en primera instancia tenemos aquí la sal o el sodio en el etiquetado nutricional y vamos a tener dos formas de poder identificar, ¿ya? Uno es por medio de la lectura de los ingredientes del alimento y aquí vamos a poder encontrar distintos nombres para la sal o el sodio, ¿ya? Ya sea como sal yodada o glutamato monosódico, benzoato de sodio, nitrito de sodio, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, vemos en la lectura de los ingredientes algún nombre que termine en sodio o que nos dé una señal o un acercamiento a esta palabra, evidentemente o muy probablemente va a ser una muy buena fuente de sodio, ¿ya? Y por otro lado, otra forma como de poder como discriminar el aporte o el contenido de sodio de estos alimentos es por la información nutricional, ya que es esta tablita que mostramos hace un ratito. Aquí en general la recomendación, bueno, lo ideal es consumir alimentos que tengan el menor contenido de sodio, ¿ya? Pero hay una recomendación que limita un poco esto con que estos aporten menos de 140 miligramos por porción, ¿ya? ¿Y a dónde podemos identificar esto? Bueno, nos vamos a esta tablita de información nutricional y en la parte que describe o cuantifica el aporte por porción, vamos aquí al final. Entonces, por ejemplo, en este caso, este alimento estaría como permitido, entre comillas, porque aportaría 64 miligramos por porción, y eso es menor a los 140, que es lo recomendado. Y aquí hay unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta es una sopa de sobre, estas instantáneas. Entonces aquí evidentemente su aporte por porción supera los 140 miligramos recomendados. Y si vamos a la lectura de los ingredientes, aquí identificamos rápidamente cuál sería como la fuente de este sodio, y aquí encontramos, por ejemplo, el glutamato monosódico, entre otros aditivos que terminan en sodio que contribuyen a este gran aporte de sodio total. Y por otro lado, como en contraste, tendríamos este otro alimento que son unas fajitas. Entonces aquí, por ejemplo, por porción, evaluamos su contenido de sodio y
es de 95, entonces probablemente podría estar un poquito más recomendada. ¿Y de dónde proviene este sodio? Por ejemplo, aquí tenemos bicarbonato de sodio y encerradito en un círculo ácido de sodio. Entonces ahí podemos también identificar este contenido en los ingredientes. Ya, el fósforo en el etiquetado nutricional, ya lo vamos a encontrar en la parte de los ingredientes, ya no va a salir en la tabla, no hay que buscar en la tabla, sino que debajo de la tabla donde salen los ingredientes, ahí es donde tenemos que buscar el fósforo. ¿Ya? Entonces, dentro de todas esas palabras, ¿cierto? Palabras que generalmente uno desconoce, ¿cierto? Si aparece en alguna parte de esa palabra estas tres letras juntas, F-O-S, o sea, fos, significa que es fósforo, ¿ya? Por ejemplo, fosfato de calcio, fosfato disódico, ácido fosfórico, fosfato monopotásico. ¿Se dan cuenta que ahí está el fosf? Ese fosf significa que es fósforo, ¿ya? Esto no todas las personas con, igual que el potasio, necesitan estar buscando fósforo, ya eso es según la indicación de su nutricionista renal. Acá tenemos algunos ejemplos, probablemente esto sea alguna galleta, y dice fosfato monocálcico. Ya esto es un regulador de acidez, ¿cierto? Pero es fósforo. Por otro lado, ¿cierto? Aquí en celeste, esto es un jugo liviano, me parece, y dice ahí fosfato tricálcico. ¿Ven? Es fósforo nuevamente. Ya, lo mismo que con el fósforo sucede con el potasio. Ya no vamos a poder encontrar como soporte cuantificado en la información nutricional, por ende debemos recurrir al listado de ingredientes y aquí lo vamos a poder identificar con distintos nombres. Por ejemplo, benzoato de potasio, sorbato de potasio, acesulfame de potasio y también se utiliza esta como sigla o abreviación que es la K, que también es sinónimo de potasio. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos este alimento y ahí se encuentra el sorbato de potasio, que es muy común en los alimentos que están como envasados. Y acá está también el acesulfame de potasio, que es un tipo de edulcorante. ¿Ya? Y aquí hay otros ejemplos. Entonces aquí de nuevo, son como estos jugos, ¿ya? En formato líquido. El acesulfame de potasio y estos son como estos juguitos en sobre, que también se encuentra el acesulfame de potasio ahí con la K. Entonces, no vamos a encontrar el potasio señalado en la información nutricional, cuantificado como el sodio, sino que tenemos que ir con la lupita a revisar los ingredientes, ¿ya? Y ahí ir discriminando. Ya, el azúcar en el etiquetado nutricional. Este sí lo vamos a poder encontrar en ambas partes, en los ingredientes y también en la información nutricional, en esta tabla. Ya, entonces, primero vamos a buscar, ¿cierto?, en los ingredientes. Si encontramos, ¿cierto?, la palabra azúcar, ¿cierto?, es equivalente a sacarosa, ese es el nombre químico, el nombre científico del azúcar, ¿ya? Entonces, si encuentran sacarosa, es azúcar. ¿Ya? Pero también si es que llegan a encontrar, por ejemplo, miel, azúcar de coco, azúcar rubia, dextrosa, fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, estos, si bien no son azúcar propiamente tal, son sinónimos del azúcar. ¿Qué quiere decir? Que para el organismo es lo mismo. ¿Ya? Generan las mismas reacciones químicas como que fuera azúcar. Por lo tanto, si somos diabéticos, ¿cierto? O estamos haciendo algún régimen para poder bajar de peso, ¿cierto? Tenemos que evitar no solo el azúcar o sacarosa, sino que todos estos otros alimentos que para el organismo sería exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, entonces sabemos que un alimento tiene azúcar, ¿ya? Vamos ahora a la tabla, ¿cierto? Al etiquetado nutricional. Bueno, podemos mirar, ¿cierto?, la columna que dice por cada 100 gramos, ¿cierto?, o por cada 100 ml, y ya sabemos que eso está regulado con esto de los sellos, ¿ya? Entonces va a ir con el sello. Si el alimento es sólido y tiene más de 10 gramos de azúcar, va a ir con el sello. Si tiene menos que eso, entonces no es un alimento alto en azúcar, por lo tanto no va con el sello. Si es líquido, ¿cierto?, y tiene más de 5 gramos, cada 100 ml de líquido va con el sello, y ya sabemos que si no va con el sello es porque es un alimento que no es alto en azúcar, ¿ya? Bueno, podemos hacer otra cosa también, ¿cierto? Uno siempre quiere saber, bueno, ¿cuánto contenido de azúcar tiene este alimento? Entonces, ahí vamos a ver por porción, ¿ya? Vamos a ver la porción
de dicho alimento, que en este caso es una bolita de helado, y tenemos que fijarnos donde dice azúcares totales. Ya nos vamos a azúcares totales, nos vamos a la columna que dice por porción, ¿ya? Y en este caso dice 18.4, ¿cierto? Tenemos que saber que por cada 5 gramos de azúcar total, eso es una cucharadita de azúcar. Por lo tanto, en este caso sería 5, 10, 15, 20. O sea, esta bolita chiquitita de helado, ¿cierto?, de vainilla, me va a aportar 4 cucharaditas de azúcar. ¿Ya? Ahí uno verá, ¿cierto?, si lo puede consumir o no lo puede consumir. Bueno, y para ir finalizando, para escoger alimentos, ¿cierto?, de buena calidad, no solamente nos tenemos que dejar llevar por un paquete bonito, ¿cierto?, o porque el alimento sale en la tele, o estos mensajes que dice tener un alimento, ¿cierto?, sino que ahora ya tenemos un poquitito más de herramientas, ¿cierto?, que es esta lectura del etiquetado nutricional y poder escoger alimentos de una manera más informada, ¿ya? Sobre todo si necesitamos llevar un régimen especial, ya bajo en sodio, por ejemplo, tenemos que estar revisando los alimentos que vamos a comer. Ya si estamos en diálisis o si estamos ya con la enfermedad renal mucho más avanzada, tenemos que fijarnos en el fósforo, en el potasio, y ahí su nutricionista renal, ¿cierto?, va a ser fundamental, le va a ayudar, ¿cierto?, a leer adecuadamente el etiquetado nutricional de sus alimentos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Laura y Andrea. Se pasaron, como que dan muchas ganas de hacer muchas preguntas. Así que en el chat voy a partir preguntando las que han llegado. La primera dice, ¿por qué los alimentos dulces les añaden sodio? Así que la Andre la puedo contestar yo, no tengo problema. Estos alimentos dulces que pueden ser, por ejemplo, horneados, las galletas, los quequitos, ¿cierto?, un manquequito, van con otros productos, por ejemplo, la levadura, ¿ya? Y la levadura, si uno lee el etiquetado nutricional, tiene muchísimo sodio. Ya yo hace poquitito leí justamente levadura en los polvos de hornear también, me acabo de acordar de los polvos de hornear. Ya, eso lo tengo más fresco, el número son 158 miligramos de sodio por porción que tienen los polvos de hornear. Y los polvos de hornear, ¿dónde lo ocupamos? En todas estas cositas dulces. Bien. Ya. Ahí quizás No sé también si comentar que el sodio como preservante es súper bueno y el azúcar como tal no es tan bueno. Entonces yo creo que le agregan más de estos aditivos en sodio como para preservar el alimento, sobre todo en estos También. productos deshidratados. Hay otra pregunta que dice, ¿el sodio de la sal es diferente al sodio de los alimentos? El sodio de la sal es La diferente, sal, ¿no? el cloruro de sodio, es lo mismo que el sodio que traen los alimentos. Claro, claro que sí. Claro, el sodio está contenido en la sal. Cada 1 gramo de sal hay 400 miligramos de sodio. Ya es claro, si uno lee que un alimento tiene 400 miligramos de sodio, va a ser 1 gramo de sal. Exactamente. Entonces, la sal como tal está unida a una molécula que se llama cloro. Se hacen cloruro de sodio. Y esa molécula es mucho más dañina que el sodio como intrínseco de la selga, de la legumbre, etc. Hay otras Y por supuesto que preguntitas. esas verduras, las selgas, ese ejemplo de la maca, tienen cantidades ínfimas además. Exactamente. O sea que todos los productos tienen sodio y fósforo. Giovanna Carrillo pregunta. Yo creo que la ¿Todos los Andre productos tienen querrá sodio y fósforo? responder. ¿Andre? O sea, igual va a depender del producto y de lo que se esté buscando con la adición de esos como compuestos. Y ahí hay que leer el etiquetado. Pero en general, todo lo procesado va a tener sodio y puede o no tener fósforo como también potasio. ¿Ya? Ahí yo también creo que es súper importante decir que el fósforo como aditivo le va a mejorar como algunas características organolépticas a los productos. Entonces, el pastel para que sea más
más sabroso, más brillante, va a tener fósforo. Entonces, los productos que duran poquito tiempo, lo más probable es que quizás tengan menos fósforo. Entonces, como dice Andrea, hay algunos que van a tener, otros que no. Laura dice, ¿por qué decidieron ir por etapas en la declaración de sellos y bajando paulatinamente la cantidad permitida para recién decir alto en? Bueno, en esa primera etapa, ¿cierto? Se dejaron límites más altos, ¿ya? Y en esos límites que eran más altos también iban con los sellos, ¿ya? Fueron siendo cada vez más estrictos para poder darle un tiempo a la industria alimentaria para poder ir mejorando sus productos, ¿ya? Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero los alimentos clásicos no tienen los mismos sabores que cuando uno los comía cuando chica, ¿ya? No sé, por ejemplo, una clásica galleta, la galleta museo, ¿ya? Es muy distinta la galleta museo de ahora a la galleta museo de 10 años atrás. ¿Por qué? Porque si uno ve la composición es totalmente distinta, ¿ya? ¿Y por qué es distinta? Porque por esto de los sellos, ¿cierto? Nadie de la industria alimentaria quiere tener sellos en sus productos, por lo tanto le han bajado la grasa, le han bajado el azúcar, lo han sustituido en muchos casos por endulzantes, ¿ya? Endulzantes que ya sabemos que en muchos casos no son muy saludables. Eso. Sí, yo creo que, claro, como tú dices, la industria modificó todo con el fin de, con tanto preservante, poder bajar el azúcar, la sal, etcétera, y poder caer en el sello permitido o sin sello. Justamente. Acá Andrea dice una pregunta. Todos los alimentos contienen fósforo, dice Judith. El problema que el paciente renal son muy pocas las variedades que puede consumir. La mayoría de los productos tienen fósforo o potasio. Entonces, ¿cómo saber realmente cuál es más alto en fósforo o potasio? Ahí hay que como identificar también cuál es el tipo de fósforo o potasio. Que aquí lo que tenemos que tratar de evitar, pero como más como a toda costa, es este fósforo que está adicionado de manera artificial, como aditivo por las empresas o las industrias alimentarias. Entonces, de partida ese es como el primer filtro. Y ya de ahí las fuentes naturales van a ser prescritas también y como de acuerdo al plan nutricional con el profesional. ¿Ya? Pero de primera, claro, muchos alimentos tienen adicionado el fósforo, por lo mismo que hemos estado hablando, como para mejorar su sabor o que se conserven por más tiempo, etcétera. Pero ese es como el primer filtro, como todo lo adicionado, todo lo artificial, tratar de evitar y de ahí el resto de lo natural, ir viendo de acuerdo a cada paciente y la necesidad de cada uno. Súper. Nelson dice, ¿son recomendables las sales alternativas? Por ejemplo, la sal de Kawi, la sal del Himalaya, la sal de mar. Bueno, ¿respondo? Sí. Primero que todo, todas las sales tienen la misma cantidad de sodio, ¿ya? Si uno las revisa, ¿cierto? La sal de mar, la sal de Kawi, la sal yodada, todas tienen la misma cantidad de sodio, ¿ya? Entonces, no por eso, no porque uno va a estar comiendo una sal traída de no sé dónde, ¿cierto? Le vamos a poder echar, ¿cierto? A destajo esa sal, primero que todo. ¿Ya? Se dice que la sal de mar y la sal de Kawi es más saludable por ser no refinada, ¿ya? Bueno, en mi caso, ¿cierto? Yo como nutricionista le indico a las personas que tienen problemas a la tiroides, ¿cierto? Sí o sí, sal yodada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas personas, ¿cierto? Esos pacientes necesitan el yodo, ¿ya? Para justamente no tener problemas con su otra patología. ¿Ya? Y probablemente un paciente renal que no tenga ningún problema a la tiroide podría ser una alternativa consumir estas sales, sal de mar o sal de Kawi. No sé ustedes, colegas, qué es lo que opinan de esto. Yo me fijo en eso. Si no tiene hipertiroidismo y quiere, ya está consumiendo alguna sal de mar, bueno, que la siga consumiendo, pero no así. Alguien que tiene algún problema en la tiroides, ahí trato de que consuma en la cantidad medida, ¿cierto? La sal yodada, con yodo, para su tiroides. Gracias, Laura.
Me parece casi como consejo que la sal de Kawil, Himalaya o Mar, como vienen en un formato mucho más gordito, hay que molerla con un molino. Y eso tiende uno a comer menos sal que si le pone el salero con la sal fina, ¿no? Y al estar menos procesada, igual tiene mucho menos cantidad y aditivo. Estamos llenos de preguntas, muy entretenido. Entonces dice, Sí, qué bien. Martín Hurtado dice, los diabéticos entonces deben consumir, deben disminuir su consumo de frutas, ya que la fruta contiene fructosa, glucosa y sacarosa. Pues, No sé si va con... ¿Sí? ¿Quién contesta? em, en general, no es que tenga que disminuir, porque, a ver, la fruta, además de contener la fructosa, etcétera, igual tiene fibra, tiene vitaminas y tiene otros, muchos nutrientes que la van a hacer muy beneficiosa. A diferencia de la fructosa solita que está adicionada a las galletas o que está adicionada a los queques, o la glucosa solita que está adicionada a todos estos productos como dulces. Esos son los que debemos tratar de disminuir y evitar, etcétera. Pero las frutas, obviamente también de acuerdo a la indicación de nutricionista, porque también la recomendación es individualizada, en la cantidad, pero no debemos como eliminarla porque es una fuente natural de estos azúcares que además vienen acompañados de otros muchos nutrientes. Entonces su absorción no es la misma, la metabolización no es la misma, no es lo mismo comer el azúcar de la fruta que el azúcar que viene en el quequito o en la galleta, que al final quizás son fructosas, pero no va a ser lo mismo. El cuerpo no lo va a incorporar de igual forma. Yo creo que también es importante que el diabético igual va a tener contabilizados sus carbohidratos diarios, ¿cierto? Y dependiendo de su esquema de insulina o de hipoglicemiantes, va a utilizar una cierta cantidad de glucosa y una distribución de los carbohidratos de manera eh, que sea acorde con su tratamiento. Entonces yo creo que la fruta no necesariamente se tiene que sacar, quizás disminuir un poco, pero no, nunca sacar. Sí los alimentos que lo traen como artificiales, esa es como una opinión. O sea, para complementar, más que nada respetar las cantidades. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿ya? Porque Sí, hay frutas que son adictivas, ¿cierto? Y que en muchos casos es difícil respetar esas cantidades, ¿ya? Por ¿como ejemplo, cuál? la uva. ¿Cuál es La adictiva? uva, ¿ya? No sé para ustedes, pero para mí la uva es mortal. Las guindas, por Ah, ejemplo, para ¿cierto? ti es adictiva, Claro. ya está Pero, por bien. ejemplo, en el caso de la uva, la porción vendrían a ser 10 uvas. ¿Cierto? Entonces eso, claro, es difícil igual llegar a esa porción. Entonces ahí quizás una estrategia va a ser, no sé, pues sacar las 10 uvas, dejártela ahí, o comerte las dos porciones de fruta en el día con las 20 uvas, ¿cierto? Lo Sí. mismo la guinda. Hoy acá hay una pregunta súper interesante que la voy a llevar como a un tema. ¿Existirá como un sello que diga bajo en proteínas? Sería súper bueno para nosotros como nutricionistas renales que existiera. Hay una persona aquí que pregunta, ¿cuántos gramos por porción se considera bajo en proteína? Ese sello no existe. Ya tú cuentas las proteínas en el etiquetado, ¿cierto? Entonces ahí vas viendo lo que te recomendó la nutricionista. Luego Justamente. dice, Ah, ¿qué pasa con el caso que aparezca el sello nutricional alto en grasa, pero sea solo de grasas saludables como las monoinsaturadas y poliinsaturadas? Ya, el sello alto en grasas va enfocado a las grasas saturadas. Ya, Bien, entonces, entonces no va a eso. haber un alto en grasa con ese tipo de grasas No, buenas. no, 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 Ok. no. Son nutrientes críticos y se enfocan a lo malo. ¿Y el sodio resalta el sabor de los azúcares, por ejemplo? Yo sí, el glutamato monosódico se ha hecho para realzar los sabores. No sé si hay otro en particular, pero yo sé que ese sí realza los sabores, tanto dulces como salados. Eh, Ese Gerardo, glutamato monosódico es el conocido, más conocido como Ajinomoto, Ajinomoto, exactamente. que tiene este sabor como medio Gerardo, agridulce. Gerardo Pero, dice, hay como 20 preguntas más, Laura, así que chuta, vamos, ya. vamos que se puede. Em, Gerardo Bobadilla, hola Gerardo, ¿cómo estás? Dice, hola niñas, ¿qué pasa con el bicarbonato?
¿Su uso es perjudicial para una persona que tiene enfermedad renal en etapa 4? Que, no sé si quieres responder tú, Andrea, yo podría decirle, ¿cómo se llama esa persona? Gerardo. Gerardo. Ya. Bueno, hay algunos pacientes que el nefrólogo le indica este bicarbonato de sodio, ¿ya? Por tener una condición, en este caso va a ser la acidosis, ¿ya? O sea, dentro de sus exámenes, ¿cierto? Que le mandan a hacer, sale el bicarbonato, ¿cierto? De sanguíneo, sale bajo, eso se llama acidosis. Lamentablemente, la única forma de corregir esa acidosis va a ser adicionando bicarbonato externo, ¿ya? Porque nuestros riñones sanos, dentro de una de sus muchas funciones, va a ser producir bicarbonato, pero bicarbonato humano, bicarbonato natural, para que no haya una acidosis interna. Al estar tan dañados los riñones, lamentablemente ya no producen mucho bicarbonato y al médico no le queda otra cosa que introducir este bicarbonato de afuera para corregir esta acidosis, ¿ya? ¿Por qué digo lamentablemente? Porque viene con sodio también. Pero, bueno, debería, una vez corregida ya la acidosis, disminuir este contenido de bicarbonato de sodio. Acá dice, hola, ¿es cierto que es mejor cocinar sin sal y luego agregar, Andrés, está para ti, un poco después, ya que al cocinar se necesita más sal para salar lo mismo? En general, igual es una buena estrategia cocinar sin sal y después adicionar como la cantidad de sal recomendada también por nutricionista. Ahora no estoy segura si como que se pierda como el sabor de la sal cuando uno lo está cocinando, quizás. Yo, yo tengo entendido que sí, claro, que con la misma temperatura, ¿cierto? En la cocción se va perdiendo el sabor de la sal, pero se mantiene el sodio, por supuesto. Entonces hay la necesidad de seguir echando sal y seguir echando porque se va perdiendo ese sabor. Entonces, por eso, para no seguir echando, ¿cierto? Porque uno lo sigue sintiendo desabrido, es mejor cocinar sin sal y ya cuando la preparación esté lista, con la olla apagada, ahí por último echar la sal, sin que esté sometido a temperatura. Y mucho mejor, ¿cierto? En el plato, ¿cierto? Para seguir la indicación, ¿cierto? Si le dijeron medio gramo al almuerzo, poder echar la cantidad al almuerzo y a la ensalada. Acá hay otra pregunta de Giovanna que dice, ¿por qué las cosas dulces sin azúcar? O sea, me imagino que son endulzadas con endulzantes artificiales, como el jugo u otros, los encuentro mucho más dulces que los normales. Incluso tomo la mitad de jugo con agua para diluirlo. Eso va como asociado a los mismos edulcorantes que le han incorporado a estos alimentos, como para bajarle el contenido de azúcar y no tener estos sellos. Y el poder de dulzor que tienen estos son 1000 veces mayor que el azúcar que todos conocemos. Entonces, por eso que como tienen tan elevada esta potencia de dulzor, se siente o da esta sensación al ingerirlo. Sí, otra cosa que yo podría como complementar es que cuando hay abuso de endulzantes, no sé si les ha pasado, pero mis papás, por ejemplo, al té le hacen así un chorro, con un chorro de Mi papá endulzante. igual. No miden gotas. No sé si alguno de ustedes también tiene ese hábito, que es muy malo porque en el fondo, ¿cuántos té me tomo? Entonces voy juntando todo ese endulzante y los endulzantes artificiales, exceptuando la stevia y el eritritol, que no han tenido estudios todavía, pero todos los demás alteran todo lo que es el intestino, toda la microbiota intestinal, se produce más inflamación, el paciente tiene más resistencia a la insulina, por lo tanto todas estas bebidas cola light o estos jugos light que abusan de los endulzantes, yo creo que todos los que estamos aquí interesados en los riñones debiéramos sacarlos de nuestra dieta. Hay otra pregunta acá. Mónica dice, en el caso del etiquetado, los ingredientes van ordenados de mayor a menor, así que una forma de saber la cantidad de fósforo o potasio es aquellos alimentos que la tengan al final de la lista de ingredientes. Eso es una acotación. Recomendación. Muy bien, Mónica. Martín dice, los diabéticos entonces deben disminuir su consumo de fruta, ya que la fruta contiene fructosa, glucosa y sacarosa. Hola, no, ahí había repetido la pregunta porque pensé Claro. que no le iban a leer por eso.
Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Bien, estoy, gracias. Hola. Dice, gracias Angélica por el comentario. Después, gracias. Dice, solo agradecer a la Maca por cuidar a mi esposo, eso ya es mucho elogio, gracias. Y después dice, la dieta es 0 sodio y desmineralizar las verduras, etcétera. Yo creo que tiene que ver con una constancia y una rutina. A veces tenemos un buen complemento en la familia o un cuidador que nos puede ayudar en todo el tema de la alimentación que se vuelve a veces medio complejo. Entonces yo creo que es un trabajo más bien en equipo. Que nosotras como nutricionistas les expliquemos muy bien y estemos a su disposición para la información y ustedes nos puedan preguntar y sentirse en confianza también. Acá André dice otra pregunta. En el caso del etiquetado de los ingredientes van ordenados. Esto ya lo he leído. La sal se utiliza para mantener el equilibrio de vitaminas hidrosolubles en alimentos cocinados al agua. ¿Cuál es el mejor endulzante para los pacientes con enfermedad renal crónica? Recién mencionaste lo de los endulzantes, lo del el stevia, 100% stevia. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de los endulzantes ahora vienen mezclados con otro tipo de endulzantes. Entonces hay que buscar el 100% stevia. Y el eritritol también que está ahí recomendado. Sí. Y dice... No entendí la prefiero pregunta las anterior. cápsulas. Dice, la sal se utiliza para mantener el equilibrio de vitaminas hidrosolubles en alimentos cocinados al agua. ¿Se utiliza la sal para eso? No. No. No hay conocimiento. No. En el caso del etiquetado, los ingredientes van ordenados. Ya, esto parece que lo estoy repitiendo. Eso de la estrategia que nos dice la paciente, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ya? No porque el fósforo vaya al final significa que tiene poquito fósforo. O sea, si tiene fósforo, ¿cierto? Como aditivo, porque ese aditivo pesa poco. En gramos pesa poco. Entonces, obviamente va a ir al final. Ya estos están ordenados de mayor contenido, de gramos. Ya, por lo tanto, no nos quedemos con eso de que si el fósforo está al final del ingrediente significa que tiene poco, no, va a aportar fósforo igual. O sea, tiene menos que todos los otros ingredientes, yo entiendo eso. No sé quién es la paciente o la persona que lo preguntó, pero si yo de ese poco me como todos los días un poquito, obviamente estoy comiendo fósforo todo el tiempo. Entonces ahí ya es un aporte de fosfato importante y decir que el fósforo que está como aditivo va a ser mucho más Absorbe dañino que el 100%. fósforo de los alimentos como naturales, que no se absorben un 100%, sino que se Claro. absorbe menos. Complicado entonces saber del fósforo y potasio en los alimentos procesados. Sí, porque la industria alimentaria en general no ha tenido la precaución de que estos sean como legalmente obligatorios ponerlos. Entonces, hace 10 años, no sé, ni siquiera se ponía fosfato, aunque lo usaran. Entonces yo creo que a poquito se ha ido mejorando. Claro. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, nos quedan unos minutitos. Ya no hay más preguntas Oye, Maca, pero escritas. dejar claro que el fósforo y el potasio tiene que ser, la idea es que no lo anden buscando si estamos en una etapa previa, no tan avanzada de la enfermedad renal, ¿cierto? No, si estamos en etapa 1, 2 de la enfermedad renal, 3 incluso, no estemos buscando el potasio, ¿ya? No, estamos Eso, hablando de enfermos que renales quede más claro, avanzados. claro, que en pacientes en diálisis hay sí o sí fósforo, potasio, sodio. O gente en diálisis. Jimena, ¿tienes levantada la mano? Y después Andrea. Hola, Hola, Jimena. Hola. Hola. mire, quería hacer una consulta, lo que pasa es que todo lo estoy anotando, ¿ya? Qué bueno. Muy bien. Pero Entonces, igual va a quedar Jimena y para todos va a quedar grabado. Lo pueden ver en nuestra página web de Centro de Nutrición Cardiorrenal o lo pueden ver en la página de la Fundación de ProSalud Renal. Así que les vamos a mandar el link para que lo ya, vean. ok. Miren, no alcancé a anotar donde decía una diapositiva, había que elegir los alimentos con menos de 140 por gramos de sodio por porción, Miligramos. algo así decía. ¿140 era? Sí, 140 140 miligramos por porción. por porción.
¿Y eso habrá un equivalente también en 100 gramos? Elegir Va a cuántos depender del son. alimento. Claro, ahí el Porque equivalente son 400. sí, 400 En 100 miligramos. gramos. Claro. Si usted quiere buscarlo por la columna de los 100 gramos, ahí es Eso. 400. Si es mayor de 400 miligramos, es alto en sodio. Igual siempre recomendamos hacerlo por porción, de buscarlo por porción, ya porque eso es lo que uno va a consumir. En muchas ocasiones uno no come los 100 gramos, no toma los 100 gramos, ¿ya? Pero sí es más probable que usted consuma la porción que se le indica. Sí, lo Gracias, que pasa Jimena, es que por el tu común pregunta. de la dueña de casa se le hace como más fácil, uno que va al súper, es como todo. Yo, por ejemplo, todo lo veo en 100 gramos. Sí, pero por ejemplo, 100 gramos de arroz Eh, no te está diciendo nada porque la industria lo pone en crudo. Entonces tú te lo comes cocido. Y ese es el aporte diferente. Claro, Entonces, los jugos, las bebidas, uno no toma 100 ml, uno toma 200, por ejemplo, un vasito. Entonces, por eso es más es fácil mejor que la tú lo porción. busques por porción. Entonces, te vas al final, ¿cierto? Donde sale, al último, al final siempre va a estar el sodio, ¿cierto? Y lees no el primer numerito de la primera columna, sino que te vas al tiro al segundo dígito, ¿cierto? La segunda columna. Y ese numerito siempre tiene que ser menor a 140, pero ojalá menor a 100. ¿Ya? Y mientras más bajo, mejor. O sea, si tenemos ahí en las manos, ¿cierto? Dos salsas de tomate y una tiene 70 y la otra tiene 130, ¿cierto? Las dos son menores a 140, pucha, tratemos de quedarnos idealmente con la que aporta 70, porque mientras más bajo, mucho mejor. Andrea, O directamente recurrir a los sellos, pues, como el primer filtro que no tenga sello alto en sodio. Y de ahí ya irán a los exactamente. análisis. Andrea Seguel, Sí, hola, hola, buenas tardes. hola, Hola, ¿cómo estás? Andrea. Hola, Laura. Eh, yo hice la pregunta de las proteínas. En realidad lo que quería decir es que a veces a uno le dicen, bueno, yo estoy con dieta 100% sin proteína, o sea, sin carnes, nada de Ujú. origen, pero a veces los alimentos igual tienen gramos de proteína en la tabla nutricional. Mm. Entonces, no sé, si yo tomo un paquete de fideos, aporta proteína. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuántos gramos de proteína de ese alimento que no es carne yo podría decir es bajo en proteína por la Ah, vida? perfecto. ¿Quieres contestar tú, Laura? Bueno, en este caso nos tenemos que regir por el régimen, ¿cierto? Que te di, en este caso, ¿cierto? Entonces, porque cada grupo de alimento, ya por ejemplo los cereales, ¿cierto? De los cereales, supongamos que se te dio dos grupos de cereales, ¿ya? O dos porciones de cereales, una al almuerzo y otra a la cena. Eso nosotros ya tenemos contabilizado, ¿cierto? Que me va a aportar 3 gramos de proteína de cereales al almuerzo y otras 3 gramos de proteínas en la cena. Y dentro de eso, ¿cierto? Uno te puso distintas alternativas que no van a superar los 3 gramos de proteína. Entonces ahí, por ejemplo, de cereal al almuerzo, ¿cierto? Está colocado en tu régimen, ¿cierto? Arroz, fideos, la papa, el choclo, la quinoa, el mote, los fideos de arroz, ¿cierto? Y la cierta cantidad que no van a superar esos 3 gramos de proteína en esa porción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como digo, no hay un límite que uno diga, porque todos los alimentos aportan cantidades de proteínas muy variables. ¿Ya? Estoy Entonces, por como ejemplo, si tu pensando en régimen... cómo contestarle a Andrea. Ya, Pero a ver ya, si tú tengo matas a una lo mejor. idea, tengo una idea. Todos los cereales o carbohidratos, por porción, lo ideal es que no tengan más de 3 gramos. Y los productos que vienen de los animales, ojalá no tengan más de 10, 11 gramos. Esa sería como una porción, que equivale como a una cajita de fósforo de pollo, de carne, de cerdo, etc. Entonces, ahí. Y dentro de las frutas y verduras, no contabilizamos mucho las proteínas porque son casi incontables, no tienen mucho valor. Entonces, ahí podrías tener ahí una idea. Alejandra Ojeda tiene otra pregunta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra de acá de Punta Arenas. Buenas. Dale, Hola, justo ahora estoy en diálisis, por eso no pongo mi cámara. tranquila. Bueno, quería hacer una pregunta. Bueno, pregunté varias veces con relación al fósforo y el potasio en los alimentos elaborados. Más que nada pensando en el tema de que, si bien, como mencionaban, no aparecen generalmente en el listado, el tema es, por ejemplo, los que mencionaste que eran como aditivos. ¿Hay alguno
que es más complicado que otro, así como que uno sí o sí diga, oh, este sí que es alto en fósforo, este sí que es alto en potasio, mejor evitarlo, porque es imposible en el fondo solo comer cosas naturales, uno siempre va a comer cosas elaboradas, y es una u otra cosa, hay gente que quizás no come nada elaborado, pero la mayoría sí, generalmente consumimos algunas cosas elaboradas. Entonces, si hay alguno de esos elementos que mencionaron, que es más complejo que los otros, que uno busca en la Andrea, parte de abajito. Eso, Es que en gracias. general, claro, en general como estos aditivos son artificiales, igual caen, todos los artificiales caen dentro de la misma categoría si son a base de fósforo o potasio. Como que la única diferencia radica en que si son de fuentes naturales, como tú dices, de que lo incorporas de la dieta a partir de alimentos como fruta, verdura, etcétera, o los incorporas a través de los procesados. Entonces, igual se entiende que uno no puede llevar como la dieta a la perfección porque obviamente también tenemos que adaptarnos como a la rutina y al día a día. Pero dentro del universo de posibilidades, yo creo que hay que lograr un equilibrio nomás, entre fuentes naturales y tratar de evitar al máximo posible lo más procesado, eh, como los alimentos más procesados que tienen alto contenido de estos fosfatos o potasio. Y lo otro que sirve mucho también es como el tips que dio Laura, respecto a como al listado de ingredientes, como igual fijarse en que no sé, pues, no tengan 15 20 ingredientes y con nombres extraños. Igual hoy en día están saliendo como varias alternativas que uno puede ya leer como claramente qué es lo que que son estoy más consumiendo. saludables. Claro. Pero obviamente hay que Y llegar a un equilibrio, no podemos ser siempre así como llegar a o sea, lograr como la dieta perfecta, así que como tú dices, de repente van a estar incorporados, pero igual ahí hay que hacer un pequeño filtro, ya sea por los ingredientes, etcétera. Y para complementar, decirle que no todos los alimentos van a tener estos aditivos. Ya hoy en día es cierto que uno va al supermercado y está lleno de alimentos, probablemente la mitad tengan estos fósforo y potasio, y por eso uno les enseña y no le dice, no, ya todos tienen fósforo y potasio, no, sino que uno tiene que darse el trabajo, eso sí, y empezar a buscar cuáles son los que no tienen, porque no todos tienen fósforo y potasio. Hay muchos, ¿cierto? Hay muchas alternativas que van a ser más saludables que otras que no tienen estos fósforos y potasio, ¿ya? Bueno, si da lata de repente estar en el supermercado buscando, ¿cierto? Buscando, sacando los alimentos y revisarlos, pero hoy en día también uno los puede buscar a través del internet, ¿ya? Yo lo que hago, por ejemplo, me meto a la página de jumbo.cl y ahí estoy constantemente a ver galletas, ya, a ver, este tiene, porque ahí en la página de este supermercado, del elefantito, ¿cierto? Ellos tienen su tabla, ya, la tabla, la información nutricional, salen los ingredientes, sale todo. Entonces, en los tiempos muertos quizás sería bueno empezar a buscar estas alternativas un poquitito más saludables, ¿ya? Pero hay que buscarlos porque existen estos alimentos sin fósforo ni sin potasio. Ya, en honor al tiempo, tenemos dos manitos levantadas y también otras dos o tres preguntas en el chat. Entonces, Vamos a hacerla Gerardo más rápido. primero, Martín, y luego vamos a ir a las preguntas del chat. Gerardo, hola. Hola. Hola Macarena y muchas gracias a las tres por esta información tan importante para las personas enfermas renales crónicas. Yo tengo una consulta en relación a los panes de masa madre. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con el consumo de ese tipo de pan de masa madre? Gracias. Yes. Gracias, Gerardo. ¡Saludos, Maca! Ya, querida. Bueno, el pan de masa madre, a mi punto de vista, es una excelente alternativa, ¿ya? Porque es un pan que no tiene aditivos, ya que gracias a a la misma fermentación de la harina, ¿cierto? Vamos a evitar echarle levadura, otros químicos, ¿ya? Entonces va a ser un pan con muy poquitos ingredientes, probablemente la harina, ¿cierto? La sal, que igual va a tener sal, ¿ya? Entonces ahí quizás, no porque le dijeron, ¿cierto?, que era más saludable, ¿cierto?, porque me estoy ahorrando otros aditivos, voy a poder comer más cantidad. Si usted es enfermo renal y tiene que cuidarse con la sal, este pan de masa madre igual va a tener cantidad de sal. Generalmente los venden en bollos, ¿cierto? En bolitas así grandes. Entonces ahí tener una balanza gramera
cortar su pancito, pesarlo y comer la cantidad que le indicó su nutricionista. Pero es una buena alternativa porque efectivamente no tiene estos aditivos malos. Comentar lo último, no encuentro yo que el pan de masa madre hecho en casa esté mal, yo creo que está bien. El pan de masa madre comprado lo más probable es que tenga una cantidad de sodio más o menos importante, entonces ahí hay que tener cuidado, como dice Laura. Martín, cuéntanos. Hola, sí, tengo dos preguntitas. La primera es, ¿qué significa DM y HTA? Ay, dejamos Diabetes, mellitus y hipertensión. unas Ya, hipertensión enfermedades. arterial, ¿o no? Hipertensión arterial, sí. Ya. Y la otra que no tiene que ver con la enfermedad renal, pero quería preguntar, por ejemplo, qué pasa en las etiquetas del pan, que por ejemplo dicen ser pan integral, pero en vez de utilizar grano integral, se usa el refinado y se le añade el salvado para conseguir la fibra. ¿Cómo logro diferenciar y saber en realidad qué es pan integral? Eso, quería saber. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ahí yo me iría primero a ver los ingredientes, ¿cierto? Si es un pan integral y lo primero que sale, el primer ingrediente dice harina de trigo, ¿cierto? Después salen como 3 ingredientes y ya bien al final dice harina integral, ¿cierto? Probablemente ese alimento no es tan bueno. Es mejor escoger, ¿cierto?, un pan integral que en primera instancia, como primer ingrediente, diga harina integral de trigo. No sé si esa es la pregunta en realidad. No sé, André, compleméntame tú. Claro, también puede ser harina de grano entero, pero sí, no sé si te iba orientada a eso Lo que yo la entiendo es que si Sí, ¿cómo es eso? tú quieres elegir un pan que sea integral, lo que uno busca en lo integral es el aporte de fibra. Y existen fibras que son solubles e insolubles. Y tú vas a ver en el cuadradito que dijeron las chiquillas, va a haber fibra. Tú ves a ver que hay panes que dicen integral y ni siquiera sale en el etiquetado fibra. Por lo tanto, ahí ya claramente no le tienes que creer que tiene nada. Y si dice fibra, que ojalá por porción tenga más de 3 gramos, ¿ya? Y si además tiene fibra insoluble, ahí créele al producto porque realmente es más integral, ¿ya? Y vamos a ir a lo del chat. Creo que hay unas preguntas que me salté. ¿Cuál es la diferencia? Pero aquí yo estoy un poco piti después de la pandemia, como que ¿sirve la lulosa? Preguntan. Sí, podría hay ser que, hay que fijarse sí que sea 100% alulosa, que no venga con, ¿cómo se llama esto? Con esta sucralosa que ya sabemos que no es tan beneficiosa. Si dice 100% alulosa y tú ves, ¿cierto? Que abajito no, que diga solamente alulosa, entonces bien. Otra pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar blanca y morena? ¿Hay alguna más saludable para los pacientes que no les gusta el sabor al endulzante? Aquí hay que tener, o sea, la diferencia es como el grado de refinado del azúcar o de procesamiento. Ya, la blanca es un azúcar que está refinada, como la harina blanca. Y la morena o azúcar rubia es una harina que supuestamente estaría menos refinada o menos procesada. Pero igual hay que tener cuidado porque lo mismo que hablábamos con el sodio y las diferentes presentaciones de sodio, a la larga igual aportan la misma cantidad como de calorías, de hidrato de carbono, se metabolizan igual. Así que, como si es por un tema, si es que una es más saludable que la otra, quizás la morena, pero habría que igual hacer como un gran filtro porque hay muchos tipos y algunos hasta le agregan como un tipo de colorante como para que sea como parezca más saludable. Entonces, quizás si vas a consumir azúcar, consume la porción que está recomendada para ti, no consumir en exceso. Igual hay otras alternativas, no sé, como el azúcar de coco, etcétera, pero eso ya también es como irse de algo como más específico, que quizás se recomienda porque está menos procesada, como para evitar como este mal sabor que tienen los endulzantes que a veces no se tolera muy bien. Igual hay endulzantes y endulzantes, hay unos que también tienen un sabor, la stevia en general igual tiene como ese residuo más amargo, por eso que no gusta mucho. Yo encuentro que la tagatosa
es un endulzante que se parece mucho al azúcar. Quizás probar con ese endulzante que también es un buen endulzante, sobre todo para pacientes diabéticos, y yo siento que se parece mucho, mucho al azúcar. Quizás probar por ahí. Vamos a ir terminando y para terminar dice, ¿la stevia es recomendable? Sí, es recomendable. 100% natural. 100% natural idealmente y que no venga con otros endulzantes. Y quiero finalizar agradeciendo a todos los que están conectados y voy a quedarme con una frase de una paciente que yo quiero mucho y dice, para los pacientes nuevos o que están recién empezando, la dieta cuesta. Pero si solo comes alimentos naturales no procesados, de verdad hay muy buen resultado. Yo preparo la comida de mi esposo y ya lleva 5 años muy, muy bien. Qué bueno. Yo creo que aquí hay trabajo en equipo y eso es lo que queremos, porque todos trabajemos en equipo. Nosotros estamos con estos conversatorios todos los meses y la idea es que cada vez haya más pacientes, más conversación, menos exposición, sino que más conversación. Y ustedes ya están dentro de nuestro pool y se les va a seguir mandando invitaciones y prontamente vamos a tener algunas sorpresas, así que ahí van a estar todos invitados. Así que muchas, muchas gracias a todos y gracias Laura y Andrea y nos vemos el próximo mes. Que estén muy bien.